¿Cómo puede una marca de lujo en la industria de la moda ayudarte a ti a ser más productivo? ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del bienestar? ¿Cómo te vuelves más organizado? ¿Cómo te enfocas más? ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Son realmente las empresas un ejemplo a seguir también para la vida personal? Todo esto y más vamos a conversar en este episodio. Bienvenida al podcast más disruptivo donde encontramos el bienestar donde menos te lo imaginas. ¡Amamos! Otro miércoles, otro episodio, amamos. La verdad es que estoy súper contenta de volver a la rutina de esta nueva temporada, como ya le dije en el episodio anterior. Y bueno, no olvides de seguirnos en Bimel-co. Vamos a hablar un poquito de Chanel, cómo a lo largo de su historia ha hecho demasiadas cosas, cómo está la industria de la moda, qué pasa en este momento y cómo todo eso te puede llevar a ser más productivo, más organizado. Tenemos chismecito, tenemos estrategias empresariales, pero ante todo tenemos estrategias personales que tú vas a aplicar para tu vida personal y la vas a adaptar a tu estilo de vida, porque acá no hay nada en piedra, acá simplemente hay estrategias y tú las adaptas. Vamos a hablar un poquito de la historia de Coco Chanel para que tengas este contexto importante de qué es esta empresa, cómo es lo que hoy es, y tú la conozcas antes de pasar a toda la carnita, que sí es lo más importante. Así que principalmente contar de que Chanel actualmente es de unos judíos, es una empresa familiar. Chanel no cotiza en bolsa, a diferencia de otras casas como Hermès, que sí cotizan en bolsa. Entonces obviamente esto los vuelve como una empresa pública. Chanel es 100% privado, es muy familiar, pero realmente así no fue siempre. Chanel inicialmente empezó por una chica que se le decía Coco Chanel, pero no es que se llamara así. Coco era una mujer que nació en extrema pobreza. Su mamá pues era demasiado pobre y su papá era un habitante de la calle. Ella tenía como 5 hermanos más y simplemente su mamá falleció, el papá pues realmente nunca respondió por ella, así que ella creció realmente en un orfanato y así se fue como creciendo, desarrollando hasta que cumplió 18 años. Coco para su época no era una persona realmente o una mujer que se adaptara a lo que las mujeres tenían que hacer en esta época. Claro, es que estamos hablando que eso era como en los 1800 y pico, o sea, casi 1900, antes de los 1900. Así que ella, digamos que era un poquito más arrebatada, era muy genuina, ella le gustaba pues el cigarrillo, la vida buena, le encantaban los lujos, y aquí es donde ella se vuelve una mujer, digamos que esas que tú contratas para hacer cosas sexuales. No queremos mencionar el nombre para temas de video, pero sí, ella trabajó en un bar donde bailaba, hacía cosas bacanas en la noche. Y claro, porque ella se dio cuenta que tejer y que este tipo de cosas que actualmente hacían las mujeres, la verdad, no le iba a dar y no le iba a alcanzar para tener la vida lujosa que ella se merecía, ella quería, porque definitivamente siempre le ha gustado los lujos, aunque estuviera en la pobreza, ¿verdad? Ahí es donde conoce un montón de gente con mucho dinero, porque obviamente se empezó a hacer muy reconocida en esta industria. Obviamente esto no tenía unos muy buenos vicios, pero pues ella estaba como metida en esto por temas económicos que yo de verdad creo que no es momento de juzgarla, pero me imagino que para la época debió haber sido muy duro, porque si hoy en día muchas mujeres se juzgan por esto, no me imagino hace tantos años, que obviamente todo era mucho más tradicional. Todo esto pasó en Francia. Aquí es donde nace Coco. Coco era su nombre, dama de compañía, así que le empezaron a decir Coco Chanel. Chanel era su apellido, así que pues ella, bueno, vivió la vida alegre, disfrutó, hizo aquí, hizo allá, y en estas consigue como un amante que era un hombre muy rico en la época, con mucha plata, y pues digamos que siempre se supo ante la alta sociedad que ella era como su amante, y simplemente era algo muy raro porque Coco no era una mujer hermosa para la época, no tenía lo que para la época se consideraba belleza. Entonces generaba un poquito de morbo el hecho de que este hombre con plata, con poder, ¿qué hace con Coco? O sea, que ella, una mujer que no tenía nada, que tampoco era físicamente la más hermosa del mundo,
Y se dice pues que para la época que ella era demasiado charra, que era demasiado genuina, que era demasiado que pues tenía una habilidad que encantaba a los hombres, así que ella, por eso es que estaba con él, ¿verdad? Él le da una plata y ella ahí crea su primer local y le encantaba la moda, ella quería estar sí o sí en la alta sociedad y ella siempre se puso como esa meta de estar hablando con la gente de alta sociedad, así que por eso obviamente estaba con los hombres que les gustaba estas niñas, pero que estuvieran en la alta sociedad. Él le da dinero y él ya crea su propia marca, su propio local en París, en el mejor lugar de Francia, de sombrero. Ella es un poquito loca, alocada, pero la gente de la alta sociedad le empieza a comprar y le empieza a ir súper bien. Y bueno, como para no hacer esa historia tan larga, se consigue otro amante, ya dejan como que esta relación que nada que ver, no se sentía valorada, bueno, ya empezó ella a tener otras cosas. Y este pues era mucho más rico que el anterior, también le da dinero y ella ya monta su primera como colección, por decir así, entra como tal a la industria de la moda y la rompe, a todo el mundo le encanta, ella, mejor dicho, hace y deshace con esa tienda, hace tanto dinero que le paga, o sea, le paga lo que le debe al anterior y a este nuevo personaje. Y eso es algo también muy raro para la época. Y es que los hombres obviamente tenían el 100% control total de las finanzas. Así que era muy raro que ella dijera, ok, no, yo me quiero independizar financieramente, te pago lo que te debo, yo voy a seguir con mi boutique. Entonces al hombre como que esto no le gustó mucho porque fue como que, hey, no puedes tener tanta plata a tal punto de que ya no me necesites. Tuvieron conflictos, pero la verdad es que este segundo hombre fue como el amor de su vida. Él muere en un trágico accidente y simplemente Chanel entra como en una depresión muy difícil, le empieza a ir muy mal porque digamos que se desaparece un poco de la industria por un tiempo, cuando llega con otra colección no gusta porque es como que no está tan chévere, ¿qué estás haciendo? Entonces tiene un momento muy difícil y la verdad se pensaba que ya Chanel iba a desaparecer. Entra como a volverse adicta a unas pastillas que le ayudan a dormir y le gustaba pues relajarse, obviamente seguía con los lujos, pero estaba pues en una depresión muy grande porque ella de verdad amaba a este hombre y no era simplemente uno de los tantos con los que había estado. Ahí es donde empieza con el perfume. Chanel se volvió muy famoso por su perfume, el clásico perfume Chanel número 5, o sea, hubo un tiempo donde el perfume era el 60% de las ganancias de la empresa, o sea, era lo máximo. Ella mezcló muchos olores que para la época como que este olor no podía estar con este otro, así que ella vuelve y rompe el esquema de lo que estaba para la época y crea el perfume, pero necesita dinero para poder distribuirlo, para poder crecer, porque ella lo que empezó haciendo con el perfume fue dándoselo a sus clientas. Entonces la que compraba le regalaba el perfume, pero entonces la otra le decía, ay, como yo soy clienta, me regalaron este perfume, entonces ya otra mujer quería ir a comprar para que también le dieran el perfume, y así fue creciendo como que esta idea de que quien tuviera el perfume era élite, estaba en el club de Chanel, o sea, no era cualquiera. Así que ella quería ya venderlo a gran escala porque vio que estaba muy acogida y ahí se asocia con la familia actual dueña de Chanel y digamos que no tienen un trato justo. Ellos se quedan con el 90% de las ganancias, ella se queda con el 10%, pero ella estaba como cuerda cuando eligió esto, o sea, como que nadie la obligó, pero ella lo eligió. Creo que llevo mucho tiempo hablando de la historia, pero es que es bueno saber el contexto, ¿verdad? Pero bueno, entonces ellos se quedan con el 90% de las ganancias, entran a muchas peleas, o sea, como que a los 2 meses de ella haber firmado ese contrato, pelea tras pelea con abogados, porque ella decía, es mi empresa, yo la he trabajado, es mi marca, como que tengo solamente el 10%. Empieza pues la guerra mundial, ella se va de Francia, y en esa segunda guerra mundial, pues tú sabes, ellos son judíos, pues son los abuelos de los actuales dueños, porque ya han pasado 3 generaciones de Chanel. En esa época, en la segunda guerra mundial, si un judío tenía una propiedad, no importaba, se le quitaba que era nombre y se le daban a un alemán. Entonces digamos que ella quería hacer eso porque pues ellos eran judíos, se la quería quitar otra vez, pero no pudo porque ellos tenían un amigo inglés, creo que era inglés o francés. Chanel por un tiempo en la época de los nazis estuvo a nombre de él para que no se los quitaran a ellos por ser judíos. Después volvieron y la recuperaron. Digamos que él se pudo haber quedado con Chanel porque en definitiva pues como que estaba a nombre de la empresa, pero él fue muy honesto y simplemente les hizo un favor a ellos, y cuando se acabó pues esa segunda guerra mundial,
volvió y le dio ese 90% que les correspondía a ellos porque ya se había acabado pues todo esto de los nazis, y entonces ahí vuelven a haber peleas por quién era el dueño de Chanel, y Chanel vuelve a París, entonces vuelve gigante, espectacular. Ellos de verdad que hacen una cosa increíble, y es que lo vuelven una marca de lujo pero a nivel mundial, pero ya entra con competencia porque como Chanel se había desaparecido durante la guerra, crece mucho Hermès, nace Dior, Dior nace posguerra, entonces ya tenía más competencia y no gusta tanto su marca otra vez. Es como que eso es un poquito anticuado, de qué está hablando, dónde está la Chanel exótica, diferente. Claro, Chanel en ese momento uno lo ve muy clásico, pero para esa época Chanel era como alta sociedad, pero un poco disruptivo y todo. Y Dior empezó a ser más disruptivo que Chanel, entonces empezó a gustar más. Lentejuelas, Chanel no tenía lentejuelas. Entonces fue un conflicto ahí y se dieron cuenta que en definitiva Chanel no le interesaba ser empresaria. Y no, ella solamente le interesaba estar en la alta sociedad, decir que tenía su boutique, vivir bueno. Así que ellos llegaron a un acuerdo donde Chanel como empresa le da todos los lujos que Coco quería y la empresa queda 100% para ellos. Ella dijo, ok, yo quiero vivir bacano, yo quiero vivir bueno, yo voy a hacerles caso. Y así es como ya queda la empresa para ellos. Han habido diferentes directores creativos, ellos empezaron a meterle ya pensamiento estratégico y no solamente pasional, porque Coco era muy artística, ¿verdad? No era tan empresarial. Y bueno, así es como Chanel se ha visto como desarrollando. Quería contar esta pequeña historia para llevarlos un poquito al contexto de la industria actualmente. ¿Qué pasa? La industria de la moda todos los años crece, o sea, esta es una industria que sí o sí no tiene pierde. Digamos que en pandemia sí tuvo un declive, pues yo creo que casi todas las industrias lo tuvieron, pero las ganancias y el porcentaje de crecimiento que les dejó desde el 2021 hasta el 2024 superan como ese flagelo que tuvieron en el 2020. Así que es una industria que en definitiva es muy sostenible, y más cuando estamos hablando de lujo. ¿Qué pasa? Las marcas que no son de lujo en la industria de la moda crecen en 1.6%, más o menos hacia alrededor, y las marcas de lujo de la industria de la moda crecen en un 3.6%, o sea, mucho más que la otra, porque claro, es un ticket mucho más alto, los compradores suelen ser mucho más fieles y pues pueden aumentar los precios. Sin embargo, en el 2024 hubo una tendencia un poquito diferente a lo que está acostumbrado toda esta industria, y esto ha generado bastante pérdidas para Chanel. Estamos hablando que Chanel bajó su utilidad en un 28,9%, o sea, eso es muchísimo, y aunque sigue siendo como tal la empresa de lujo más valuada en el mundo. ¿Qué pasa? Hermès es una casa que tiene más marcas, es pública, pues Hermès cotiza en bolsa, entonces vale mucho más que Chanel, pero Chanel es la más valuada privada, que solamente es una marca, ¿verdad? Entonces es la número uno. Así que aunque haya bajado sus utilidades en un 29% prácticamente, sigue siendo como la más valuada de la industria. Pero obviamente esto genera problemas internos, porque a nadie le gusta ganar 29% menos de lo que ganaba los últimos años, cuando obviamente el costo de vida es más caro, las cosas van subiendo, y todo esto es porque en la industria de la moda desde el 2024 ha decrecido, más que todo en China. Tenemos que entender que China es muy grande, tiene demasiado dinero, y China, como si fuera poco, no le gusta lo pirata, acá le decimos pirata en Colombia como a lo que no es original. A los chinos, a la gente de Asia le encantan las cosas originales, y además les encanta el lujo, así que plata, un montón de gente y clientes fieles, porque no les encanta, no les gusta chiviado, les gusta original. Hasta hay bolsos de segunda mano que valen millones de dólares porque solamente han tenido 2 usos, o porque está descontinuado ese bolso y otra persona lo quiere y no compran chiviado. Así que es una industria que definitivamente en China gusta mucho. Lamento interrumpirte, pero no olvides suscribirte a nuestro canal y encender las notificaciones, porque lo que queremos aquí es que tú y yo tengamos una cita todos los miércoles al mediodía. Y a diferencia de lo que uno piensa en Latinoamérica y mucho en Colombia, que China todo es malo, mala calidad, que todo es chiveto, todo ese tipo de cosas que uno dice, realmente en esencia ya no es así. Tal vez hubo un tiempo, pero
China definitivamente tiene plata y le encanta comprar cosas de lujo. Así que China bajó esta industria en un 10%. O sea, eso es demasiado para el 2024. Se estima de que hubo 6 meses que bajó en un 10%, el otro bajó como un 6 punto algo, creo que queda como en 7,4 si no me fallan acá los datos, en que bajó la industria. O sea, eso es demasiada gente porque estamos diciendo que 7% menos es mucho porque China es gigante. Tanto así que afectó a Chanel en un 29% en este año. Y no solamente eso, sino que también vemos que esta industria se ha diversificado un poco. La gente de lujo ya no es la misma. Hace unos años los de lujo todos querían lo mismo, ya no. Ya la gente no quiere lo mismo. Entonces tienen un cliente más diverso. La gente ya está pidiendo otras cosas. Las marcas de lujo nunca habían peleado por clientes y ya están peleando por clientes. Claro, el que tenía para Hermès, tenía para Chanel, tenía para Louis Vuitton, ya no, ya solo tienen para uno, ya solo quieren uno. Ya la gente está gastando menos en este tipo de cosas. Entonces, esto sí ha impactado y aunque en Estados Unidos ha crecido un 4% y en Europa un 3%, no deja de afectar realmente el menos 7,4% que China tiene porque es muchísima más personas. Y finalmente otra cosa que de verdad que les juegan contra Chanel es que han aumentado sus precios significativamente varias veces en el año. Que ya la gente que les compraba de manera aspiracional no le alcanza. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas creen que los clientes de Chanel son los que les sobran $10,000 o que les sobran $20,000 para un bolso o $30,000, pero realmente no, muchas veces los clientes de Chanel son los que ahorran para ese bolso de $4,000, que de verdad intentan ahorrar para comprárselo porque aman la marca, porque quieren la marca o prefieren comprar beauty, que es todo este tema en el que ellos se metieron del maquillaje, porque es un budget más pequeño, pero tiene la marca. Entonces juega mucho con la manera aspiracional de las personas. Al subirle tanto los precios, ese cliente aspiracional ya no está ahí, porque es que ya no le alcanza, porque es que ya ahorra, pero a los 4 meses vuelve y sube $1,000 y después a los 6 meses suben $500 otra vez. Entonces ya ahorrando y ahorrando no le da, así que han perdido muchos clientes aspiracionales. Así que bueno, después de saber un poquito de la historia y de la industria, ahora sí conversemos de las estrategias y de cómo te sirven a ti a ser más productivo y organizado. La empresa hoy lo que hizo fue dejar de verse como la empresa de las mamás. Hubo un momento después de la posguerra donde también aplicaron esta misma estrategia, pero obviamente para la época. Y es que Chanel hubo un tiempo donde se volvió la marca de las viejitas. Entonces, es que mi abuela tiene Chanel, es que mi tatarabuela la usó, es que mi tía la no sé qué lo tiene, pero yo de joven fue Chanel. Prefiero irme para Dior, prefiero irme para un Gucci, un Louis Vuitton, un Prada. Claro, Chanel lo que tenía que hacer y lo que hizo fue esto, fue llegar a la generación Z, fue volverse una marca para las chicas jóvenes que ya el joven tiene más dinero que el joven de hace unos años. Entonces vemos personas con 24, 25 años con mucho dinero en el banco que pueden comprarse una Chanel, pero no la querían, sino que preferían otras marcas de lujo porque pues Chanel era de viejita. Así que aquí es donde meten estas estrategias de, bueno, vamos a llegar a la generación Z, cogen microinfluencers, muchos en Brasil, le meten a Latinoamérica. Lo que ellos querían realmente era como que la marca se volviera el tema para hablar. Creo que en Colombia lo están haciendo muy bien, pero no en todos los países, porque he visto que en México no se habla de Chanel, he visto que en Argentina no se habla de Chanel, en Colombia se habla de Chanel bastante, en Brasil no sé cómo es, pero según su estrategia tienen muchos microinfluencers ahí, me imagino que pronto sí se está hablando de Chanel, le metieron entonces a las redes, ellos lo que buscan es mucha visibilidad, le metieron mucha inversión y eso también puede ser porque su utilidad bajó tanto, no solamente porque dejaron de vender más, sino porque empezaron a reinvertir en muchas cosas que antes no. Se volvió 60% contenido orgánico, pero 40% contenido de publicidad, de mercadeo digital y le metieron demasiado, que era algo que ellos no le habían metido mucho. Para el tema de Asia se metieron por el lado de experiencia de lujo porque se dieron cuenta que las personas ya no los elegían por ser productos de lujo, sino que los elegían por las experiencias lujosas que te daban. Claro, vuelvo y digo, hay un momento
en el año pasado, donde te empiezas a pelear con los clientes de Dior, donde te empiezas a pelear con Hermès, donde te empiezas a pelear con otros de la industria, que antes no pasaba. Así que tú ya tienes que dar una experiencia lujosa mejor que la competencia. Así que en Corea lo que hicieron fue una estrategia que se llama NF Tickets. Estos son como, es una clave que tú tienes en tu celular, como que es una entrada que te da entrada como a ciertos eventos privados de Chanel, a ciertas pasarelas. Entonces como que creas mucha fidelidad de marca porque es digital y como que te decoran como la entrada digital. Se vuelve hasta como literal un producto digital que hasta tú lo puedes vender, tipo, mira mi escarapela, es súper cool. O sea, de verdad que se volvió hasta ese punto. Tiene una clave que es imposible de falsificar, utilizan tokens, bueno, mucho de tecnología hay ahí. Pero la cosa es que la gente que tuviera eso era wow. Así que le volvieron mucho más aspiracional en Corea y le metieron pues muchísimo este tema de experiencias de lujo, muchos desfiles y bueno, buscaban era visibilidad. Se metieron mucho a Asia y si tú te vas para el Instagram de Chanel vas a ver que se nota. Y claro, es que son sus mejores clientes y los están perdiendo. Y finalmente su última estrategia, que es la que más les ha jugado a favor, es jugar con la nostalgia. La nostalgia de lo que Chanel es, jugar con textura, cambiaron de diseñador creativo y esto les favoreció demasiado. Claro, para poder ser un poquito más cercano a los clientes nuevos que están llegando a Chanel y a la industria y bueno, el mundo cambia. Ahora aquí vamos a hablar de qué tiene que ver todo esto con la productividad del oro. La primera estrategia que te vamos a decir es que aunque no bastan las habilidades que tengas para alcanzar tu objetivo, es tu mejor ventaja. ¿Cómo así? En definitiva, no basta que seas bueno en algo para realmente alcanzar ese éxito, ese sueño, esa meta que tienes, ese objetivo. Como podemos ver en la historia de Chanel, ella era una mujer muy artística, muy genuina, era muy disruptiva para la época y eso la llevó a crear su primer boutique, eso la llevó a definitivamente poder sostenerse. Pero cuando ella cae en esa depresión y Chanel cae con ella, intenta volver a entrar y en definitiva crea algo que no se vende. Dior coge fuerza, tiene más competencia. Entran esos dos hermanos a darle pensamiento empresarial y ahí sí Chanel crece y se estructura como empresa y deja de ser la boutique de París, que obviamente no es cualquier cosa, pero para la época, digamos que no bastaba con ser una boutique de París. Hoy en día tú tienes una boutique en París y es como, mamá, o sea, top. Entonces, ¿a qué va esto? A que tú puedes tener muchas habilidades, pero si tú definitivamente no haces una estrategia, no te organizas, no estructuras, no tienes un pensamiento crítico frente al objetivo que tienes, te vas a estancar. Va a llegar un tope donde ya no vas a poder más. Y eso le pasó a Chanel. Chanel sí hizo un trato un poco injusto, pero era lo que ella quería. Para uno es injusto, pero para ella y para sus decisiones, digamos que era lo que era. Ella quería vivir la vida buena y eso fue lo que le dieron. Pero si ella no hubiera llegado a ese trato, Chanel no sería Chanel hoy, ¿verdad? Si ellos no hubieran llegado con sus estrategias de mercadeo, con un muy buen gerente, con un muy buenas contrataciones en el tema del diseñador artístico que de verdad entendiera lo que Chanel quería. Por ejemplo, la primera diseñadora artística que tuvieron y la segunda después de Coco Chanel pasó mucho tiempo con Chanel, entonces literalmente como que ya conocía tanto los gustos de Chanel que era capaz como de hacer cosas súper guau que Chanel haría. Así que si tú no estás estructurado, si tú no ves tus objetivos como proyectos y no solo como sueñitos ahí artísticos, hermosos que se ven divinos en papel, sino que de verdad tomas acción de una manera muy objetiva y no tanto desde tus emociones, no vas a lograrlo. Vas a lograrlo si lo haces. Así que esa sería como esa primera estrategia. Y es que tú veas tus objetivos como esos proyectos que de verdad necesitan un paso a paso y lo veas de manera objetiva. ¿Que eso me fue mal? Yo como Manuela me siento súper mal, pero yo como Manuela en este proyecto lo veo de manera objetiva. Y aunque a veces es un poco difícil, es la mejor estrategia para poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar. El segundo, tienes que tener claros tus no. Para
alcanzar las metas, para realmente ser productivo, para organizarte, necesitas decirle no a muchas cosas. Y por ejemplo, esto se puede ver en las estrategias de mercadeo que Chanel está haciendo los últimos 2 años, 2024 y este año actualmente, 2025. ¿Qué sucede? Chanel le ha dicho no a vender más. O sea, estoy muy segura que es consciente su decisión, que ellos no bajaron utilidades en un 29% porque sí, porque China dejó de comprar en un 10%. No, sino porque en definitiva ellos dijeron este año y el otro son muy difíciles y vamos a intentar meternos por el tema de visibilidad. Ellos alcanzaron un 11% más de engagement en Instagram, alcanzaron a hacer una campaña en TikTok que tiene 92 millones de usuarios creando contenido con este hashtag sin que ellos se lo pidieran, o sea, orgánicamente. Eso es demasiado, que una marca de lujo haga esto. Es algo increíble. Entonces, han llegado como a 8.9 millones de visualizaciones orgánicas. Ellos no han pagado por esas. Por otras sí, pero por esas 8.9 millones no, o sea, a lot. Así que a lo que vamos es que decirle no a las cosas que te sacan de tu objetivo es algo muy difícil. Ellos seguramente le dijeron que no a tener más ventas, que no a ciertas inversiones porque decidieron irse por el tema de queremos que la gente esté hablando de nosotros, pero no necesariamente es que vayamos a vender más, porque las ventas van a venir después. En este momento necesitamos es que la gente hable, que Chanel sea visible, que nos observen, ¿verdad? Así que si tu objetivo en este momento, por ejemplo, es construir empresa, tienes que decirle no a ese viaje. Si tu objetivo en este momento es aprender un idioma, tienes que decirle no a verte esa serie que te gusta en tu idioma nativo y tienes que empezar a verte una serie que tal vez no te guste, pero es en el idioma que tú quieres aprender. Si tú quieres organizar tu relación amorosa porque está muy mal y quieres mejorarla, tienes que decirle no a trabajar hasta tarde para ir a comer con tu pareja. Tienes que decirle no a muchas cosas para alcanzar ese objetivo que quieres. Y esto es muy difícil porque a veces los sís se ven demasiado hermosos. Y acá te cuento algo súper personal. Y es que, por ejemplo, acá en Vimel me pasa y es que en este momento yo le estaba diciendo sí a todo. O sea, esa estrategia me cae como anillo al dedo porque yo le estaba diciendo sí a hacer una página digital, yo le estaba diciendo sí a cambiar el podcast, yo le estaba diciendo sí a sacar el curso, yo le estaba diciendo sí a, mejor dicho, generar y desarrollar un producto, yo le estaba diciendo sí a vender y de tanto sí no me enfoqué en lo que quería y lo que quería era yo vender. O sea, esa era mi meta principal que dejé de lado. Empecé a desarrollar el producto, a cambiarlo, a testearlo, a experimentar. Me olvidé de vender. No vendí nada en noviembre. Yo no vendí nada. Y yo dije, ¿qué es esto? Me sentí miserable, me sentí mal y después me miré al espejo y dije, ok, no has vendido no porque tu producto no guste, no has vendido porque literalmente no te has sentado y no has ido a vender. Lo que has hecho es desarrollar páginas web, has testeado, has creado más contenido, cambiaste la línea gráfica de Vimel, cambiaste el podcast. O sea, sí has estado trabajando, pero no has estado trabajando en ese objetivo que dijiste que ibas a trabajar. Así que decir no es muy importante porque hay sís muy bonitos y no significa que no estés trabajando. Sí estás trabajando. O sea, yo trabajé mucho y hice tini, hice tan, hice lo otro, pero no trabajé lo que debía, que era literalmente vender. Así que hay que saber decirle no a lo que definitivamente te aleja de ese camino. Y finalmente, decide con datos y ponte una fecha para esos datos. ¿Cómo así? Muchas veces nos ponemos una meta de voy a hacer tal ejercicio o voy a empezar a hacer tal cosa en la empresa en la que estoy trabajando o dependiendo de tu situación actual o como que, no sé, quiero conocer más gente o voy a salir más. Y llega un momento donde se nos acaba como esa motivación y queremos parar. Voy a hacer video, voy a crear contenido, queremos parar y simplemente decimos es que no funciona porque no nos están mirando, porque no estás teniendo ese objetivo o esa meta que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si quieres que te asciendan en el trabajo y llevas un mes haciendo algo y tú dices no funciona, definitivamente no me van a ascender, nadie me voltea a mirar, sigo siendo igual, no pasa nada, te rindes, ¿verdad? Y sacas conclusiones apresuradas. Y acá volvemos al ejemplo de las conclusiones que yo saqué cuando me di cuenta que no vendí nada en noviembre. Yo decía, nadie quiere mi curso, a nadie le importa, estoy sacando algo que definitivamente
no le interesa a nadie y tal vez sí pueden ser conclusiones certeras, pero no son las conclusiones que saqué de este primer experimento. ¿Por qué? Porque no hay datos que me digan esto. Cuando digo que decidas con datos, es que definitivamente mires qué es lo que pasó en el experimento que tuviste y ahí decidas qué hacer. Entonces, si tú estás diciendo que quieres que te asciendan en el trabajo o que quieres aprender un idioma, pero tú solamente estudias el idioma una vez a la semana y en el trabajo solo haces lo mínimo, pues va a ser muy difícil que tengas resultados efectivos o digamos que el resultado que tú quieres tener, porque no estás haciendo el trabajo que debes de hacer. Así que en vez de tomarte las cosas tan emocionales, observa la data. ¿Qué pasa? Una conclusión muy apresurada de Chanel puede ser la que yo dije al inicio, y es que China ya no está comprando, son sus mayores clientes, las estrategias no les está sirviendo para nada, porque en definitiva no están mejorando las ventas, pero lo que puede estar pasando internamente allá en Chanel, allá en la empresa, es que digan como, ve, nos está yendo súper bien. Mejoramos en el engagement, mejoramos la fidelidad en Asia con los tickets y con todo esto que hicieron. Hicieron muchos desfiles en Corea del Sur. Entonces como que, claro, es que el objetivo de ellos no era vender, era el otro. Era visibilidad, era que hablaran de ellos. Están hablando de nosotros en Brasil, están hablando de nosotros en Latinoamérica. Chanel la rompió en el Fashion Week. Por ejemplo, no sé, acá tirando cosas al aire, eso sí no lo investigué mucho, el Fashion Week, pero a lo que voy es que para que Chanel decida cambiar su estrategia o no, necesita datos. Para que tú decidas cambiar la estrategia de ese objetivo que quieres alcanzar, necesitas datos. Necesitas observar qué funciona y qué no funciona en tu estilo de vida. Y aquí hay otra variable muy importante y es el tiempo. Y es que no hagas una cosa solamente por un mes, porque es que estás motivado. Y en un mes definitivamente te puede ir súper bien o te puede ir súper mal, dependiendo de tu motivación. 2 meses digamos que puede ser un poquito relativo porque puede caer en empate. Yo te recomiendo mucho hacer un objetivo mínimo por 3 meses. Y si digamos que es demasiado grande, máximo por 6. Pues porque no somos empresas, podemos trabajar un poquito a otro ritmo diferente. Yo sé que hay empresas que sí se ponen proyectos y objetivos a 1 año, hasta 2 años, 5 años, pero creo que tú y yo tenemos la manera de ponernos metas 6 meses, hay algunas que sí pueden durar 1 año, pero que la más corta sea de 3, para que ya se te acabe la motivación, para que tengas datos de ese proyecto, de ese experimento y para que de verdad lo logres. No te metas a un gimnasio por 6 meses, métete a un gimnasio por 3 y mira si la metodología te gusta. No estudies un idioma que tal vez estás dudando si francés o italiano por 1 mes, porque en 1 mes se te va la motivación y crees que es el idioma, pero probablemente era tu motivación, no era el idioma, sino que estudialo por 3 y el otro por 3 y a los 6 meses te vas a dar cuenta cuál de los dos querías. Puede ser, por ejemplo. Así que, así como esa empresa se ha tomado como estos 2 años en crear esa estrategia y seguramente para el 2026 vamos a ver un Chanel muy diferente al de estos últimos 2 años, porque estoy casi segura de que la industria, digamos que sí va a tener un pequeño cambio, pero también ellos ya tienen mucha data en esos 2 años para poder transformar sus estrategias. Tú también necesitas esa data para transformarte a ti, para transformar esas estrategias que tienes. Así que esa sería como la tercera estrategia que nosotros te daríamos acá en Vimel para que tú realmente seas productivo con esos objetivos que tienes y de verdad que te organices. Así que eso sería todo por el episodio de hoy. Amamos, me encantó ese espacio, conversé delicioso, le metimos mucha más investigación. Me cuentas qué tal, si te gusta, si no te gusta. Quiero leerlos en los comentarios, en los DMs. Síguenos en Instagram, Vimel_co, que ahí es donde definitivamente subimos absolutamente todo y no dejamos únicamente el podcast. Así que vas a conseguir mucho más contenido por allá y te esperamos. ¡Chai!